Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? No te entregué lo que es tu lectura bonus, cariño. Había mucha competencia, pero te lo voy a entregar en el transcurso de estos días, ¿vale? No te preocupes, corazón. Gracias por tu apoyo, mi Cordero de Dios. Te debo una lectura bonus. Entonces, no te enojes conmigo, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Capricornio, también voy a anclar lo que es en los comentarios el enlace de un podcast que yo he hecho, lo que es el día sábado, mi primer encuentro con un ovni, ¿vale? Es muy importante que lo veas, porque todavía hay mensajes que tengo que entregar. Por favor, corazón, apóyame. Lo voy a poner lo que es en los comentarios, el enlace. Directamente te va a llevar lo que es al podcast. Muy bien, Capricornio. También, cariño, tú eres una persona muy espiritual, tú eres una persona muy evolucionada. Hoy no hay música. ¿Por qué, Richard? Tengo que contarte lo que es un sueño muy especial. Es muy importante, cadena de oración, mi Cordero de Dios. Muy importante, ¿vale? Vale, te lo voy a contar. Ah, me olvidaba, corazón. También estoy poniendo lo que es subtítulos en inglés en todos los videos, ¿vale? Perdona, garganta. Vale, Capricornio, te cuento. Yo he soñado, Capricornio, en mi sueño, que estaba acompañado de un colega y había lo que es una montaña muy alta. Esa montaña era de roca sólida, era como el mármol. Entonces, en medio de esa montaña, corazón, había como un cachorro, como una perrita, pero esa perrita estaba preñadita, corazón. Nosotros hemos intentado rescatar a esta perrita, pero la perrita no quería bajar. Se sentía muy segura en esa roca sólida, que tú mirabas para arriba y no había el final. Era una montaña, pero grande, grande. Entonces nosotros hemos continuado con nuestro camino y dijimos, y habíamos dicho, pues, cuando regresemos, volveremos a intentar a rescatar a la perrita preñada. Cuando hemos estado bajando, yo he visto lo que es en todo el campo abierto, como si hubiera lo que es una huaquería o una zona arqueológica. Ya he podido visualizar que había joyas, había jarrones, había oro, había plata. Nos hemos entusiasmado tanto que hemos bajado para ver y cuando nos hemos acercado más, había un gigante que estaba encadenado. Pero este gigante, cariño, no era un gigante cualquiera, tenía cuernos. Entonces era como si fuera un demonio. Cuando yo he visto esto, me he alejado y automáticamente creo que se dio cuenta lo que es el gigante, cariño, que reaccionó, se movió, pero seguía encadenado. Luego mi amigo se ha dejado deslumbrar por lo que ha visto por todas las joyas y ha ido en busca de estos tesoros. Se ha adentrado a las ruinas. Yo he intentado decirle, no lo hagas, porque esto es energía negativa, no te adentres ahí, pero no me hizo caso, se metió, cariño. Yo he ido detrás para poder rescatar, para poder sacarle de ese lugar, y entonces apareció lo que es un hombre rubio, de cabello rizo, muy atractivo, que me miraba de una forma sarcástica, Capricornio. Y de un momento a otro este hombre corazón ha venido a querer atacarme. Yo he visto como una roca que estaba al costado y he intentado defenderme y entonces he dicho, la sangre de Cristo tiene poder y me he levantado. Me he levantado, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo lo interpreto esto, Capricornio? Esa roca inmensa nos habla de la energía de Dios. Es Dios, cariño. Esa perrita que estaba preñada, que se sentía muy bien en esa montaña, en esa roca inmensa, nos hablan de la humanidad. La humanidad. Y las crías, porque estaba preñada, de las futuras generaciones. Ese diablo gigante con mucho oro, con muchas joyas, nos hablan de las grandes potencias. Cariño, potencias. Pero nos dicen que va a haber un despertar. El otro compañero que se fue, que se dejó arrastrar, deslumbrar por las joyas, nos hablan también de las decisiones, Capricornio. Entonces, siento que las grandes potencias del mundo van a tomar una decisión que posiblemente va a perjudicar lo que es a la humanidad. Por eso te digo, corazón, cadena de oración. Posiblemente puede ser que existen muchas personas que están teniendo este tipo de revelación. ¿Vale, cariño? Cadena de oración. Cadena de oración. Muy bien, Capricornio. Vamos a ver, carta guía, carta consejo del oráculo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Carta guía, carta consejo del oráculo para Capricornio.
Me salió dos. Me salió dos. Dice, el número 44 y el número 36 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Es muy curioso cómo tiene mucha similitud las dos cartas del oráculo. Fíjate muy bien, Capricornio. Dice, el pensador. Aquí hay un personaje que está meditando, que está reflexionando, que está pensando. ¿Vale? Y entonces, y aquí hay otro personaje que está prácticamente al filo de un abismo, en una roca colgante. Y el mensaje dice, arriésgate, arriésgate. Entonces, ¿sabes qué siento, Capricornio? Nos dicen, deja de estar aplazando las cosas. Deja de estar diciendo lo hago mañana o pasado mañana. Si tú de repente, mi querido Capricornio, quieres hablar, quieres expresar, quieres de repente dar tu voz, me dicen, tienes que hacerlo ya. No dejes las cosas para mañana. ¿A qué lo tienes miedo? Arriésgate. Arriésgate. Vamos a suponer, mi querido Capricornio, que tú me dices, Richard, me gustaría cambiarme de trabajo porque no soy feliz en el lugar donde yo estoy. Las cartas, el oráculo te dice, da el primer paso ya. ¿A qué lo tienes miedo? Richard, me gustaría de repente declarar mis sentimientos a un hombre o a una mujer. Hazlo, cariño. Como yo siempre digo, Capricornio, el no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí. Tanto lo que es en el amor, proyecto, trabajo, de una forma general. Tú tienes que ir en busca de lo que te hace feliz. Deja de estar aplazando, deja de estar pensando, deja de repente de estar pensando que esto va a ser malo, esto va a ser negativo. ¿Cómo vas a saber lo que va a pasar en tu vida si tú no estás teniendo experiencias? Empieza a experimentar cosas en tu vida, mi querido Capricornio, ¿vale? O atrévete. Atrévete a hacer aquello que tú estás aplazando. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Capricornio. Carta guía, carta consejo para Capricornio. Vamos a ver qué nos dicen. La carta de la fuerza. Me dicen, busca tu claridad. Busca tu claridad. Supera ese obstáculo ya. Tienes que tomar la vida prácticamente al toro por los cuernos, Capricornio. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Leo. Me sale Libra. Me sale Cáncer. Piscis o Acuario. Me sale Capricornio, corazón. Te enseño las cartitas, te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Capricornio. Que Dios Universo me ayude para mi querido Capricornio. La letra F, la letra H. Aquí se me cayó la letra M o W. La letra V, la letra P, mi querido Capricornio. Muy bien. Quiero que cierre tus ojitos, corazón. Todo lo que tú visualices con los sonidos es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Escríbeme en los comentarios. Es verdad, mi querido Capricornio, que me cuesta responder a todos. Pero algunos serán los afortunados, afortunadas. Busca lo que es mensaje de los sueños, interpretación de los sueños en internet. Si supongamos de repente yo no te puedo responder. Muy bien. Estoy viendo, corazón, como si hubiera lo que es una catarata de agua, mucha agua. Recuerda que el agua, dependiendo del color, Capricornio, puede ser bueno como también puede ser malo. Pero yo siento, cariño, que tienes que dejarte llevar. Déjate llevar por la corriente del agua. Siento, corazón, que esto es muy importante para ti, para que tus sentimientos o los problemas con los demás se puedan arreglar. Siento que muchos de vosotros, Capricornio, están lidiando con personas de elemento tierra. Algunos de vosotros están en reformas o trabajan de repente lo que es en construcción, o me dice Richard, estoy reformando la casa. Te veo con picos, con palas, etcétera, etcétera. Muy bien. Veo una imagen o puede ser un recuerdo de un niño o una niña que está en una especie de bicicleta o triciclo pequeño o un carrito, un carrito. Este niño o esta niña tiene lo que es el cabello lacio, puede ser castaño o puede ser negro. Alguna prenda que esté relacionado con franjas, tiene franjas, rayas. Vamos a continuar. Muy bien. Siento que muchos de vosotros, mi querido Capricornio, quieren hacer un viaje o a lo mejor de repente me dice Richard, quiero empezar desde cero. Te veo en botes,
te veo en cruceros o te veo haciendo un viaje. O posiblemente Capricornio también está representado lo que es la carta del 6 de espadas que nos dicen rescate, rescate, buscar tu tranquilidad. Acabas de tener algún tipo de discusión o enfrentamiento con una persona. O posiblemente, mi querido Capricornio, puede ser que exista una persona que te va a reclamar algo. Algo. Siento que vosotros de repente van a estar como los perros y los gatos, cariño. Es muy importante buscar la buena armonía, la comunicación. Hablando se arreglan las cosas, mi querido Capricornio, ¿vale? Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, también hay como una tristeza o un dolor porque tienes lo que es una necesidad, lo que es en la parte económica. Puede ser que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que está separado o separada, o a lo mejor me dice Richard, nunca ellos se han hecho responsables de mis hijos. También puede ser. Recuerda, cariño, que no estamos en la era de la carreta. Pon lo que es una denuncia y esta persona que te dé todo lo que te corresponde por ley, Capricornio. No sé qué tiene que ver para ti la letra S, ¿vale? Hoy, mira, tengo la letra Z, no la había visto. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Capricornio. Que Dios Universo me ayude, Capricornio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos, la carta del 7 de Copas, la carta del 9 de Oros y la carta del 2 de Oros. Vale. Yo lo que siento, Capricornio, que muchos de vosotros extrañas a una persona, pero te siento a ti que en estos momentos es como que tienes el control de la situación, o me dices, Richard, ya lo he dado muchas oportunidades, ya he entregado todo por él o por ella, ahora son ellos quienes tienen que venir a buscarme. Siento, mi querido Capricornio, que hay una persona que quiere volver, pero posiblemente tú me dices, Richard, lo veo muy lento o lo veo muy lenta, o a lo mejor de repente esta persona se pone en contacto contigo, pero sin embargo se pone en contacto y luego desaparece, y tú ya no estás para esto, Capricornio. Ya no estás. Tú me dices, Richard, quiero algo real, quiero algo verdadero, ya no estoy para juegos. Si quiere estar conmigo, que me lo diga. Si quiere una oportunidad, que me lo pida. Pero que no venga, de repente se pone en contacto contigo con un número oculto, tú sabes que es él o ella, te escribe y luego desaparece. La carta del 9 de Oros. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, también posiblemente estás haciendo un balance porque quieres invertir en algo. Puede ser que a lo mejor me digas, Richard, quiero invertir lo que es en mis estudios, un trabajo, un proyecto, o tú de repente quieres invertir, yo que sé, los ahorros en tus hijos, en tu familia, en cualquier ámbito. En cualquier ámbito, ¿vale? En estos momentos no sabes qué decisión tomar, mi querido Capricornio. Tiempo al tiempo, todo se va a poner en orden. Recuerda el mensaje del oráculo que te dice, deja de estar pensando tanto y atrévete ya. Da ese gran salto. Da ese gran salto. Vamos a continuar, Capricornio. Vamos a ver, corazón, te enseño las cartitas, cómo estás haciendo un balance, todo lo que está relacionado con el dinero, con el proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Estás haciendo un balance. Vamos a ver, mi querido Capricornio, cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Su conciencia no lo deja en paz. Puede ser también que la persona de tu interés en estos momentos tiene mucha presión, tanto lo que es con sus sentimientos como también lo que es en casa, ¿vale? Pero necesita ayuda o necesita de repente que tú lo escuches porque me sale lo que es la carta del 10 de bastos. Te lo enseño, cariño. Es como que ya no puede más. A lo mejor de repente tiene lo que es la responsabilidad de los hijos, puede ser de repente una responsabilidad de trabajo, proyecto, se siente muy agobiado, muy agobiada. La carta de la justicia, cariño, quiere tomar lo que es una decisión, me dicen, o quiere de repente que un asunto legal se resuelva ya entre vosotros dos. La carta también del ermitaño, sí, mucho tiempo con esta historia, se siente como un poco acorralado, acorralada, se siente mal, ¿vale? Necesita ya claridad, necesita ya que esto se aclare, que tome lo que es una decisión,
Puede ser, Capricornio, que hay un grupo de ustedes que tiene trámites legales y a lo mejor de repente puede ser un divorcio, venta de casa, de proyecto. Puede ser que tu pareja de repente me dice, Richard, se siente un poco agobiado o agobiada porque tiene que firmar un documento o un trámite. Necesita que esto pase ya. Vamos a ver. La carta del 6 de bastos y cierra con la carta del 9 de espadas. Mi querido Capricornio, también es muy importante, Capricornio, que tú, muy importante corazón, que tengas mucho cuidado con personas que a lo mejor de repente aparentan ser buenas personas. Hay personas, cariño, como que te quieren ver destruido, destruida, como que no quieren de repente de que tú logres un proyecto o un sueño. Ten mucho cuidado, corazón, a quienes confías. Ten mucho cuidado de repente a quienes tú crees que son tus amigos, tus amigas. Hay una persona que está esperando tu derrota, cariño. Hay una persona que está esperando que prácticamente tú toques fondo. Siento, mi querido Capricornio, que alguien te va a culpar de algo o alguien de repente siempre te está culpando de los problemas que a lo mejor de repente ha pasado entre vosotros dos o de cualquier tipo de problema, ¿vale? Momento que me está picando aquí mi pierna. No quiero desconcentrarme. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Capricornio. Que Dios Universo me ayude, solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos. Posiblemente, mi querido Capricornio, solteros y solteras, puede ser que tú tengas ya familia, hijos, pero estás separado. O de repente tú me dices, Richard, actualmente me estoy separando. ¿Tú crees que llegará una nueva oportunidad? Sí, va a llegar lo que es una oportunidad. El otro mensaje, mi querido Capricornio, yo siento que para muchos de vosotros, solteros y solteras, posiblemente el gran amor de tu vida es una persona que tiene hijos y que se está divorciando. ¿Vale? Que se está divorciando. Voy a continuar. La carta del paje de copas. Podría ser muy feliz con él o con ella. Es una oportunidad que te entrega el universo, cariño. Siento, mi querido Capricornio, que si tú aceptaras esta oportunidad, tenlo por seguro que ustedes llegarán muy lejos. La carta también del 6 de bastos. Este hombre o esta mujer, cariño, se va a sentir protegido o te va a hacer sentir protegido a ti. Porque tenemos esta carta que nos habla de protección. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Capricornio. Las características. Las características, Capricornio. Las características. Que Dios Universo me ayude. 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 Tenemos lo que es la carta del 5 de oros y la carta de los amantes, cariño. Hay una persona que no ha podido rehacer su vida o tú de repente no puedes rehacer tu vida porque todavía extrañas posiblemente a la familia o a esta persona. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio, tranquilamente están lidiando con personas de elemento tierra y también con un Géminis. Esta persona tranquilamente puede ser que se fue de tu casa. Siento que actualmente están en divorcio. Se están divorciando. Puede ser que esta persona también su trabajo está relacionado a lo que es en una tienda, centro comercial o trabaja de repente con joyas. Puede ser lo que es una joyería, un banco o seguridad. Cuando digo lo que es seguridad, mozos de escuadra, policías, ejército, etcétera, etcétera. La carta de los amantes, cariño. Para muchos de vosotros hay una persona de elemento aire, especialmente un Géminis, como que hay mucha química. Hay mucha química. Posiblemente, mi querido Capricornio, a esta persona tú le encuentras lo que es en tus estudios, en tu trabajo o de repente lo que es en un compromiso. ¿Vale? Porque la carta de los enamorados nos hablan todo lo que está relacionado con la comunicación personal. Siento que esta persona puede ser de piel blanca, mujeres, cabello largo, negro, castaño, natural o pintado. Las mujeres tienen algún tipo de tatuaje lo que es en el hombro. Hombres, perdón. Los hombres son, no es que sean mulatos, están muy bronceados o muy bronceadas. Puede ser que le encante el mar, etcétera, etcétera. No supera los 40 años, pero es cierto que por el sol posiblemente puede ser que aparente más. Por el sol, ¿vale? A lo mejor tú me dices, Richard, tiene 30 años, pero parece que tuviera 40. Por el sol, porque es una persona que se expone mucho al sol. Entonces, puede ser que sea una persona que le encanta los deportes acuáticos o una persona que su trabajo está lo que es en el campo, en el aire. Construcción, campo, o trabaja de repente taxiando, etcétera, etcétera, ¿vale? Se expone mucho al sol.
Esta persona cada vez que te ve le brillan los ojos, cariño. La carta del 8 de copas. Existe una persona, mi querido Capricornio, que se ha marchado de tu vida. Veo que esta persona ahora se arrepiente, veo que esta persona te piensa. Esta persona, a pesar que se marchó de tu vida, esta persona aún te recuerda. Pero es una persona muy orgulloso o muy orgullosa, corazón. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.